La esclavitud en Estados Unidos se abolió en 1863, pero para los afroamericanos poco había cambiado desde entonces. Ahora ya no eran esclavos, pero seguían siendo explotados laboralmente y perseguidos en su propio país. Durante los años 50, la nación abanderada de las democracias y las libertades civiles se encontraba carcomida por la segregación y la discriminación. El racismo institucional era la norma en la sociedad, y organizaciones como el Ku Klux Klan seguían aterrorizando a los oprimidos. Para finales de la década ya se empezaban a ver signos de protesta, pero la situación no empezaría a cambiar significativamente hasta el movimiento por los derechos sociales en los años 60 y las manifestaciones no violentas, que eran respondidas con una brutal represión. En estos años, hasta la música estaba separada para blancos y negros. Era lo que se conocía como race music, dos mundos que no se interponían. La música de los negros apenas tenía difusión en la radio y solo podían dar actuaciones en locales segregados. Al mismo tiempo, las discográficas de los blancos se negaban a grabar a artistas negros. En medio de esta tumultuosa era americana, nace el doo-wop, uno de los géneros más dulces de todos los tiempos. One summer night we fell in love. El origen del doo-wop se encuentra en las áreas urbanas americanas, como Nueva York, Chicago o Baltimore. Surgió de la cultura de calle de la costa este americana y la clase obrera. Los grupos vocales llevaban existiendo varias décadas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes afroamericanos querían una música nueva y propia. Estos artistas no tenían suficiente dinero para comprar instrumentos, por eso lo hacían todo con su voz. Normalmente eran jóvenes músicos afroamericanos que se juntaban a cantar donde podían, ensayando en ubicaciones que tuvieran eco natural para que las armonías de sus canciones brillasen por completo. En pasillos, escaleras o estaciones de metro se podía ver a estos grupos de jóvenes. Por regla general, se componían por tríos o cuartetos, donde un tenor cantaba la línea vocal con la melodía y luego lo acompañaban sus compañeros en el fondo con la armonía. De la intensa práctica e ingenio desarrollarían melodías y armonías muy trabajadas, con preciosas melodías vocales y juegos de superposición. Al tratarse de música a capela, en los albores del género era habitual que emulasen instrumentos con sus voces. En sus canciones hablaban sobre temas juveniles como el amor, el baile o los recuerdos. La atracción del doo-wop empujaba a audiencias negras y blancas. De hecho, nacía al mismo tiempo que el rock and roll, pero llegó a ser incluso más popular en sus comienzos, sobre todo entre los adolescentes. También había blancos haciendo doo-wop, particularmente aquellos que compartían el mismo entorno urbano que los negros. A veces había grupos mixtos de negros y blancos, pero por las circunstancias históricas, la mayoría de los integrantes de los grupos eran o negros o blancos. Cuando los cantantes negros iban de gira al sur, en los estados sureños imperaban las leyes de Jim Crow. Por eso no podían sentarse en la barra de los restaurantes. Eran recibidos con animadversión por los blancos e incluso a veces tenían que cantar mirando a las paredes en vez de las audiencias blancas de los locales. Las portadas de los artistas negros eran recreadas por artistas blancos para vender más y apelar a la audiencia blanca. En los días tempranos de la floreciente industria musical, el formato del álbum no era tan popular. En los 50 se editaban principalmente singles. Esto conllevó que surgieran multitud de agrupaciones con vidas muy efímeras y con poco material editado. Debido a la inocencia de la corta edad de muchos de estos artistas, fueron explotados por la industria en sus contratos. Estos músicos solo querían cantar o tener la atención de las chicas y no se preocuparon tanto por negociar sus cláusulas. Pero la vida del doo-wop fue muy corta. Con la inclusión de más instrumentos y orquestación a las canciones, se acabó llegando a un momento en el que el doo-wop, el R&B y el soul sonaban muy similar, y las barreras entre los géneros se difuminaron. La estocada final para el doo-wop llegaría en febrero de 1964, cuando los Beatles aterrizaron en Estados Unidos y trajeron consigo
a una camada de bandas más. Esta generación de músicos británicos revolucionó la cultura popular americana. Get out of this place. If it's the last thing we ever do. El doo-wop serviría de inspiración en los primeros años del R&B, del soul y del rock and roll. La influencia del género se extendería a grupos de la Motown en los 60, al soul americano de los 70, como el Philly Sound o la música urbana de los 90. Another MC loses life tonight. You better watch out. La historia del doo-wop es la historia del racismo institucional que todavía perdura en Estados Unidos, un sistema discriminatorio que no permite que nada cambie. En los años 50, la discriminación estaba presente en instituciones, bancos y aseguradoras, que se beneficiaban del status quo y de las condiciones ventajosas para ellos. Lo irónico es que se trataba de un racismo selectivo, ya que despreciaban a los negros, pero amaban su música. Al mismo tiempo, el género fue víctima del lavado de imagen para presentarlo a una audiencia blanca, aunque sin llegar a las cuotas del rock and roll años más tarde. El doo-wop es una prueba fehaciente de la universalidad de la música. En una época en la que la música pertenecía a estratos sociales y categorías diferentes, supo ser el unificador de la sociedad, la música de la juventud que no quería vivir en una realidad segregada y creaba un propio universo en la música, como refugio de un mundo que a veces es demasiado injusto. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above.